Hola chicos, hoy veremos el repaso de lo que vimos durante el primer bloque del primer semestre. Lo que vimos durante este primer bloque fue números y sucesiones aritméticas. Bien, para empezar con este tema debemos saber qué es la aritmética. La aritmética no es más que el estudio de los propios números. La aritmética tiene cuatro distintos tipos de operaciones fundamentales, las cuales son la reducción, la división y por último la multiplicación, las cuales tienen de símbolo positivo, negativo, dividiendo y por. Entre las diversas propiedades que tiene la adición o suma se encuentra la propiedad interna, la propiedad asociativa y la propiedad comunicativa, cada una con distintos tipos de características. Por ejemplo, la propiedad interna no es más que el resultado de sumar los números reales en otro número real. Los números reales son la unión del conjunto de los números irracionales cuando recibe el nombre del conjunto de los números reales y se denomina con el símbolo R. Bueno, dice mejor R. El orden de la propiedad comunicativa es que los sumando no alteran al producto. Las características de la propiedad asociativa es que si se tienen más de dos sumandos de igual cuál de las sumas se efectúe primero, si A, B y C son tres números reales. Las propiedades de la resta o de la sustracción es que A, B, C, D, E y F es que A marca que si el minuendo y el sustraendo son positivos y el minuendo es mayor que el sustraendo, se efectúa la resta y el resultado es positivo. Por ejemplo, el inciso B marca que si el minuendo y el sustraendo son positivos y el minuendo es menor que el sustraendo, se efectúa la resta y el resultado es negativo. Las propiedades del inciso C es que si el minuendo es negativo y el sustraendo positivo, se efectúa la suma de ambos números y el resultado se le pone signo menos, como podemos observar aquí. El inciso D marca que hacer un número positivo es lo mismo que sumar un número negativo. Por ejemplo, 1 menos 1 es igual a 0. Y en el inciso E es más o menos lo mismo, pero lo contrario. Dice que hacer un número negativo es lo mismo que sumar un número positivo. Por ejemplo, menos 1 más 1 es igual a 0. Y por último, el inciso F nos marca que la resta no tiene todas las propiedades de la suma. La resta no es una operación conmutativa. Ahora iremos con las propiedades de la multiplicación, las cuales se dividen en A y B. El inciso A no es más que la propiedad interna y el inciso B no es más que la propiedad asociativa. La propiedad interna nos marca que el producto de los números reales es un número real. Y el inciso B, o sea, propiedad asociativa, nos marca que se dice que cuando se multiplica tres números reales dados a más y el resultado es el mismo independientemente. Algunos de los números reales más notables son los números primos. Y no significa que sean familias, simplemente son números que no
un número aparte de sí mismo sin unos en que dividirse, entre los cuales se encuentra 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 3. Entre los más notables que vamos a ver, porque son los primeros que se encuentran, entonces no es tan difícil no recordarlos. Una de las formas en las que podemos utilizar los números primos es al dividir. Por ejemplo, si dividimos 17.325, podemos observar que es un múltiplo de 5, debido a que termina con este. Al dividirlo podemos observar que nos da como resultado 3, que sigue 4, luego 6, último 5. Con eso mismo podemos deducir que igual es un múltiplo de 5. Al dividirlo nos da 6, 9 y 3. Posteriormente podemos observar que es múltiplo de 3, ya que es el múltiplo de 3, múltiplo de 3, múltiplo de 3. Así que tenemos 3 y nos salir 2, 3, 4. Después podemos observar que en posterior es 7. Y con eso veremos que es 33. Y con eso podemos ver que es 3. Y luego otro 3. Para casi finalizar, podemos ver que eso es múltiplo de 3, múltiplo de 3. Así que ponemos 3 y nos va a salir 11. Y con esto es otro número primo igual a 11. 11 entre 11, 1. Y con esto hemos terminado de ver un ejemplo de los números primos. En este video veremos el repaso del segundo bloque de Matemáticas 1. Bien, en este bloque vimos el tema de razones y proporciones. Bien, primero tenemos que saber que una razón es la relación que hay entre dos magnitudes, ya sean objetos, personas o unidades, como como queremos verlo esta vez. Bien, primero tenemos que saber que hay 4 tipos de razones: la simple, la doble, la geométrica y la aritmética. La simple no es más que el cociente de las diferencias entre el primero y cada uno de los otros dos. O sea que A menos B y luego pasa a menos C. La razón doble no es más que el cociente entre la razón simple de A, C y D y la razón más simple de B, C y D, como que podemos observar. La geométrica no es más que la comparación entre ambos números y la aritmética no es más que la resta entre ambos números. Ahora veremos qué es una proporción o proporciones. Una proporción no es más que una expresión de la relación de igualdad entre dos razones. Se puede representar de dos formas. Podemos representarlo de esa forma y se lee A es AB como C es AB, como podemos observarlo en ambas fórmulas. Bien, como ejemplo de las razones podemos observar en ese ejemplo que en un paquete de pingüinos hay dos cantidades. Entonces podemos decir que en un paquete hay dos pingüinos y eso ya es un cociente, porque podemos decir podemos expresarlo de esa forma, porque podemos decir que uno es A2 y con eso podríamos ver un ejemplo claro de razones. Con los ejemplos de razón y proporción veremos lo que es una proporción. Con esto podremos ver un ejemplo de proporciones, ya que esto pasa como
Hay que recordar que A y B son llamados extremos. Y C y B son llamados medios. ¿Cómo podemos observar que esta es una proporción? Se puede observar ya que 1 por 4, o sea A por B, es igual a 4. Y C por D, o 2 por 2, también es igual a 4. Y así podemos observar un ejemplo de proporción. Bien, a continuación veremos uno de los temas más sencillos, que en sí abarca el tercer bloque. Así que en este veremos series y sucesiones. Bien, como su nombre lo indica, una sucesión es una continuación de números bajo un término cociente igual. Una de las fórmulas más fáciles de ocupar es A n más es igual a B, ya que podemos decir que 2 más 1, o sea el número, es igual a 3, luego 2 más 2, que es igual al número, es igual a 4. Y así seguir, o sea, 2 más 3 es igual a 5. Y aquí podemos observar que aquí hay 1 y 1, y pues es un número igual, entonces esa es una forma muy simple. Este es el tema más simple que vamos a llegar a ver. No es muy complejo aprendérselo ni memorizárselo. El ejemplo que podemos ver es de la siguiente sucesión. Esta es una sucesión cuadrática. Y así podemos observar que todos tenían un número en común, pero siempre llegando hasta el fondo será 1. Y bien, con eso podríamos deducir que así se trata toda una sucesión. Bien, una serie, como su nombre lo indica, son varias sucesiones de números. 1, 2, 3, 4. Y así podemos seguir y seguir, pero también podemos ocupar la misma fórmula que habíamos visto anteriormente, que era A más N igual a B. Y así podemos llegar a que, por ejemplo, 1 más, no sé, si queremos llegar a ver qué número sigue hasta el 11, es decir que 11 es igual al número, va a ser igual a 2. Y así vamos a poder observar que se sigue, y así podríamos seguir y así, pero este tema es muy sencillo, así que para no enredar tanto y para resumir, esto sería más o menos. Bien, a continuación veremos el tema del bloque 4. Bien, en eso vimos modelos de probabilidad y estadística, pero antes de eso tenemos que saber qué es probabilidad y qué es estadística. Probabilidad propone modelos para los fenómenos aleatorios, es decir, los que se pueden predecir con corteza y estudio bajo sus consecuencias lógicas, y la estadística ofrece métodos y técnicas que
permiten entender los datos a partir de modelos. Bien, a continuación les enseñaré algunos de los métodos más fáciles de sacar de probabilidad y estadística, entre los cuales están la moda, la más común o la más conocida que podemos llegar a conocer. La mediana, que pues igual que la moda es de las que más fáciles que lleguemos a entender y que lleguemos a recordar porque los vimos desde primaria. La media aritmética, y la desviación estándar. Bien, como recordaremos, la moda se puede sacar observando números y viendo qué mayor número de números hay. Por ejemplo, en una serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, podemos observar que la moda es 2, ya que es el mayor número que hay. En cambio, si vamos con la mediana, podemos observar que la mediana sería el 3, ya que pues la mitad de los números. Ahora, en cambio, la desviación estándar sacar con una fórmula que no es tan difícil de recordar. Fue la siguiente fórmula. Bien, ¿cómo lo podemos sacar? Pues es muy sencillo. Un ejemplo de desviación estándar podremos observarlo con el siguiente ejemplo. 5, 2, 3, 4, 2. Lo ponemos en una tabla. Bien, ya que he desarrollado el ejemplo, ahora se lo explicaré brevemente. Primero tenemos que sumar todos los dígitos que nos dan. 5 más 2 más 3 más 4 más 2 nos da igual a 16. Pero tenemos que dividirlo entre el número de dígitos que nos dan, o sea 5. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5. Y así sacar la media aritmética, que aquí es 3.2. Luego tenemos que restar la x, o sea el número, por la media aritmética. 5 menos 3.2 es igual a 1.8 y así seguir. Luego el resultado que nos dé lo tenemos que Luego el resultado que nos dé lo tenemos que subir al cuadrado, así que 1.8 al cuadrado es igual a 3.24. Y así seguir. Luego todos estos dígitos los tenemos que sumar. 6, nos va a dar 6.8. Nos dará 6.8. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es sacar la raíz cuadrada de 6.8. Resultado. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada, pero antes de eso tenemos que dividirlo entre el número que teníamos aquí, pero recordando que la fórmula nos señala que tenemos que restarlo por menos 1. Así que 5 menos 1, 4. Y aquí se pone el 4. 4 nos da 1.7 y el 1.7 a ese le sacamos su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1.7 es 1.34. Ya redondeado. Y con eso terminaríamos de ver desviación estándar, por lo tanto los ejemplos de probabilidad y estadística. A continuación veremos lo que vimos en el bloque 5, lo cual es como de lo más fácil que vimos, aparte de series y sucesiones, que serían las operaciones algebraicas. Hay que recordar que una operación algebraica se constituye
de símbolos algebraicos, o sea, las X, las Y, las Z, o sea, letras para resumir. Así que las que veremos en esta ocasión son monomio por monomio, monomio por polinomio, polinomio por polinomio, monomio entre monomio, monomio entre polinomio, la factorización, y creo que ya, eso será el repaso que veremos en esta ocasión. Monomio, que como su nombre lo indica, es uno, o sea, un monomio. Ya consta solo de un número. O sea que es un monomio por monomio sería de un número por número. Monomio por no monomio es sencillo, ¿no? Bien, un monomio aquí cambia la cosa porque un polinomio, como su nombre lo indica, poli abarca más números. Eso pasaría como ya que estos tienen exponentes iguales, entonces no se dejan. Y así nos saldría. Y ahora un polinomio por un polinomio, pues es, como su nombre indica, conjunto de números multiplicado por otro conjunto de números. Y ya. Y con eso terminaríamos de ver. Son ejemplos vagos para no darle tantas vueltas y para resumir. Bien, ahora veremos las divisiones o monomio, entre monomio y así. Para un monomio pues es sencillo, ¿no? Si ponemos un 3x sobre 1 entre monomio igual a 3x. Bien, ahora veremos lo que es un monomio entre un polinomio.
Bien, ahora lo que tenemos que hacer para hacerlo de una forma sencilla sería descomponer el número. Dividirlo entre monomios para que ese monomio pueda dividirlos más sencillo. Ahora dividimos 2x4 entre 2x2, sería 1 entre esos dos, pero hay que recordar que entre las letras hay que recordar que entre las x se resta, entonces sería como 1 x 2 más 3x 1, que 1 no se escribe, más 4x. Y con eso estaría concluido, pero hay que recordar que no se pone, así que quedaría así. Este es un monomio es un polinomio, monomio entre polinomio. Bien, ahora veremos factorización. Bien, la factorización no es tan compleja de realizar, solo tenemos que recordar bien cómo se realiza. Bien, primero tenemos que encontrar un número que se pueda dividir entre los tres. En este caso sería el 11. Ahora tenemos que multiplicarlos por el número que nos llegue a dar. Por ejemplo, 11 por 1 nos da 11. Nos ponemos aquí el 1. Pero hay que recordar que no nos escribe, así que lo dejamos como X. Luego seguimos con el siguiente. 2 de 2 y con el siguiente y con eso sería el ejemplo más fácil de recordar la factorización. Solo tenemos que recordar que se tiene que dividir entre un número que sea igual a los 3 que hay en la operación o el número que es en operación, para que así se pueda multiplicar. En el caso de que llegue a tener un signo o algo así, pues solo se tiene que quitar y recorrer. La factorización es muy sencilla. Bien, con eso terminaríamos de ver lo que son las operaciones algebraicas. Y siguiendo con el repaso del primer semestre, veremos en esa ocasión ecuaciones de primer grado, o también llamada ecuaciones lineales. Bien, lo que debemos saber es que una ecuación de primer grado es más que la variable entre dos ecuaciones elevadas a la primera potencia. ¿Cómo podemos sacar una ecuación de primer grado? Bien, el ejemplo sería de 5 más x igual a 10. Bueno, en este caso negativo tenemos que bajar el 5 por 5. Luego todo se daría 5 y este sería el resultado. ¿Cómo podemos saber si está correcto? Nada más tenemos que pasar el 5 que es igual a 10.
siempre de enseñar las ecuaciones de primer grado. Bien, para concluir con este primer semestre, para que ya no se aburran tanto de estar escuchándome, veremos el último tema, el bloque 7, las famosísimas ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática es aquella que es una. Como podemos observar que es una ecuación cuadrática seguida de una ecuación lineal. También una ecuación cuadrática se puede llamar ecuación de segundo grado. Y la variable A, B y C son constantes. La ecuación cuadrática, como ya había mencionado, B es el coeficiente lineal, igual que ya había mencionado, y C es el término independiente. Bien, para realizar una operación de segundo grado podemos ocupar la famosa fórmula general, la cual si nos siguiente B al cuadrado es la raíz cuadrada de lo opuesto a C sobre 2A. X es igual a B más menos B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Aunque también se puede realizar por medio de factorización, que es más sencillo. Bien, siguiendo el ejemplo de las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado, bueno, aquí ya realicé el ejercicio. Primero tenemos que factorizar, porque ya hablé con factorización, como había mencionado. Primero tenemos que factorizar el primer término, que al estar en cuadrado tenemos que ponerle una x y una x, ya que x más x nos da y al cuadrado. Pero después tenemos que tomar el siguiente término, ¿no? Al otro extremo, que sería 5, pero tenemos que conseguir otro número que igual nos dé tenemos que conseguir otro número que igual nos dé, que multiplicados nos dé ese término. Así que ponemos 1, pero 1 tiene que ser negativo, así que le ponemos negativo al 1, porque si no, pues no podría, entonces, porque si no se multiplicaría de otra forma, así que sería x5 por menos 1, ley de los signos, menos por menos, más por menos es igual a menos, y x al cuadrado menos 5 es el resultado. Y luego los pasamos a otra tabla, pero tenemos que multiplicarlos cruzados. Entonces nos saldría que es x más 5, 5x, menos 1 por x menos x, porque el 1 no se escribe, porque es prácticamente 1 por menos 1, entonces sería menos x o menos 1 más 5x, porque aquí ya no se multiplica, nada más se suma o se resta. Entonces pues x 1 menos 5, porque si recordemos esto es 1, pero no se escriben, pues sería como x4. Lo podemos observar, este es el término central, y así podríamos observar que nuestra operación es buena. Bien, como observamos, nuestra operación estaba correcta, ya que este término terminó siendo el término central de esta operación. Entonces la tenemos que después pasar para obtener los resultados. Ponemos x más 5, que sería este, más x más 1, igual a este, porque este, como era negativo, pasó. Y como sacamos cinco más x más 5 igual, y x menos 1, x menos 1. Entonces aquí me equivoqué aquí, perdón. Aquí podemos observar que si queremos sacar el resultado, tenemos que pasar menos 5
al otro lado, al otro extremo. Y al pasarse se transforma en negativo debido a los signos. Y lo mismo pasa con el 1. Para obtener el siguiente resultado tenemos que pasarlo del otro extremo y así obtendríamos el resultado. Y con esto veríamos ecuaciones cuadráticas. En este ocupé una ecuación completa, ya que utilizan los 3 dígitos, la cuadrática, la lineal y la independiente. Existen diversas formas, la incompleta, la incompleta y así. Bien, pues no me queda más que dar conclusiones. Pues chicos, las matemáticas no es tan complejo de aprenderse. No es lo peor del mundo, es sencillo. Bueno, es sencillo para aquellos que se aplican y todo eso. Y pues esperemos que así sea. Y pues échenle ganas a la escuela y pues espero que les vaya bien en todas sus materias. Suerte en todo eso y pues no me queda más que agradecer por observar estos videos del bloque 1 hasta el bloque 7. Así que muchas gracias y espero les sirva de algo.